Leo para esta semana. A partir de hoy, lunes 20 hasta el domingo 26, si eres de ascendente, sol o luna, Leo. Pues Leo, leones, qué bonito Leo. Leo, no subestimar lo que estás pensando. ¿Cuál es esa idea que tienes? La luna nueva de mañana está fecundando algo distinto, un proyecto. Miren lo interesante de esto. Por eso es que me encanta la astrología. La astrología muchas veces es más exacta de lo que nosotros creemos. El Sol está en la casa 3. El Sol es su planeta regente, Leo, entonces está alumbrando mucho la manera de pensar. Esto cuando está en conjunción con la luna, es decir, mañana que se perfecciona una luna nueva, las lunas nuevas es un embarazo, pero no un embarazo de hijos, no, no es eso. Un embarazo en la casa 3 está anunciando embarazarse de un nuevo proyecto, algo, empezar una nueva idea, como que el espermatozoide y el óvulo, en este caso la emoción que da la luna y la idea que la pone el sol o la energía, se pueda fecundar en el signo de Libra a través de los demás y ustedes puedan llevar a cabo ese proyecto o ese pensamiento. Venus, que es un planeta que se encarga de los valores, de la riqueza y de que ese proyecto sea viable o por lo menos le dé los resultados que ustedes quieren, nunca un león va a poner algo para perder. Leo es un signo que le gusta ir a la fija. Estos tres planetas en la casa 3 solo le están diciendo a Leo que vale la pena sentarse y darle vida, luz, brillo a esa forma de pensar, a esa idea que ustedes tienen muy marcada en el hoy. A buena hora Neptuno está retrogradando e ingresa a los últimos grados de Piscis, esto va a ser a partir de pasado mañana, y les permite quizás observar con mejor detenimiento qué es lo que sí conviene y lo que no. Y enhorabuena, la conjunción que Mercurio y Marte están haciendo hoy, en este caso en Escorpio, corresponde para ustedes en la casa 4. Entonces van a encontrar algo, ¿sí? Algo que se encuentra, algo que puede pillarse. Me gusta esta frase que es muy de los espías, algo que pillo, algo que encuentro, algo que hallo. Esta frase o esta palabra de hallar, los grandes hallazgos. ¿Cuándo ocurren los grandes hallazgos para Leo? Cuando Mercurio y Marte están en la casa 4 porque es el piso, los cimientos o donde por lo general nosotros no vemos. Nos cuesta ver cosas a veces de la casa 4. Esta semana también el tránsito del Sol, pasando de la 3 a la 4, dice que hay un cambio, por lo menos para ustedes, de dirección en cómo venían haciendo las cosas y cómo las van a empezar a hacer. Es una semana muy bonita, además que Júpiter ya empieza a sentirse, ya creo que Leo puede sentir a Júpiter, apenas hay una diferencia de 6 grados. Observen esto que es interesante. Lo voy a poner acá. Júpiter es un planeta que en este momento está a 24 grados en el signo de Cáncer. Cada signo tiene 30 grados, es decir, que llega hasta el grado 29. Si actualmente Júpiter está en el grado 24, pues para esto no se necesita ser muy astrólogo, se necesita saber sumar o saber restar. 24 a 29, 6 graditos. Y Júpiter es el planeta más grande del zodiaco del sistema solar hasta hoy conocido. ¿Qué quiere decir esto o traducido en un idioma que todos podamos comprender? Que Leo ya está sintiendo la grandeza que trae Júpiter y que les va a poner en la mesa a partir de finales de este año, principios del otro, y que además lo van a estar viviendo en el pleno 2026. Júpiter en Leo. Eso es la hoguera que teníamos bajo control, ¿sí? Y llega este incendio Júpiter, que es un planeta por lo general de elemento fuego, a exacerbar las energías de poder que puede llegar a alcanzar Leo. Creo que está pasando o va a entrar también en una fase muy próspera, de mucho avance y de mucho crecimiento personal. Donde tengamos la zona Leo hay que prestarle bastante cuidado esta semana, porque Júpiter va a estar acercándose mucho a esa zona de Leo, mostrándonos la grandeza de lo que será el 2026. Esto es bien interesante. El año de los leones es el 2026, ascendentes, soles y luna. ¿Qué será lo que trae Júpiter para todos los leones? ¿Dónde estarán brillando? ¿Cuál será el escenario? Porque Leo es el signo de las estrellas y Júpiter es el planeta que se encarga de empujarlos a que logren brillar mucho más allá de lo que por lo general creen que van a hacer. Este tránsito es cada 12 años, Júpiter en Leo. Cada 12 años esto pasa y dura un año. Entonces el 2026 para ustedes va a ser inolvidable.
Tengan mucho cuidado esta semana de qué es lo que la vida les está mostrando, porque por ahí es donde se va a estar filtrando la abundancia o la buenaventuranza que puede ofrecer este planeta para ustedes. ¿Quiénes son leones? De signo Leo, ascendentes en Leo. ¿Quiénes son? Los leo por acá. Nos trae amor, éxitos profesionales. Julieta, me gusta eso. Sí, muy así. En mi casa 7, Leo Luna, wow, excelente en Escorpio. Leo, mi esposo es Escorpio, mi esposo es Leo. Bueno, pues si el esposo es Leo, pues hay que estar cerquita del esposo, siempre hay que tener un Leo cerca. Muy bien, yo soy Leo. Claro, esos leones siempre saben para dónde ver. Lo que pasa es que Leo es el signo que ve. Ese es el tema con Leo. Dice Luna Leo, dice por acá el doctor Happy. Hola Javier, ascendente en Leo, dice Emperatriz. Emperatriz, esto es una etapa muy positiva esta semana para ti. Si eres ascendente en Leo hay que estar atenta, que la vida algo te está mostrando. El otro año es el año de Leo, o sea, 2026. ¿Hace cuánto Leo venía esperando esto? 12 años. La última vez que Júpiter estuvo en el signo de Leo fue hace 12 años, calculen ustedes. 12 años. Y si de pronto eres ascendente en Leo, de signo Leo, tienes la luna en Leo y estás en el extranjero, con mayor razón, capacidades de expandirse mucho más. Eso está bueno. Yo no tengo nada en Leo. Yo, no te- yo no tengo nada en Leo. No soy luna Leo, no soy signo de Leo, tampoco ascendente en Leo, no tengo ningún planeta en Leo. Por eso me toca buscar una leona. Me toca buscar una leona porque al pie del enfermo come el alentado. Entonces, si Leo va a estar así tan bueno, hay que buscar a mí. Ah, bueno, sí tengo un amigo, Juan Carlos Gómez, ascendente en Leo. Bueno, ya me quedo tranquilo por ahí. Por algún lado hay que buscar la energía de los Leo para que nos ayude a transitar el 2026 o por lo menos nos muestre cuáles son las señales de la abundancia que marca el destino con ese Júpiter. Además que Júpiter en Leo tiene una posición muy de lograr objetivos profundos en nuestra vida que marquen un antes y un después. Eso será live de otro momento, pero ahora sigamos con Virgo. Vámonos.